Pasaríamos sin más a nuestro siguiente panelista, que es el doctor Mario Ordaz, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien también nos dará alguna información respecto a la mitigación de riesgos por fenómenos naturales en escuelas y qué tareas tenemos pendientes. Sin más, doctor, muy bienvenido, gracias por su tiempo y por su presentación. Escuchamos atentos. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Buenos días a todos. Quisiera empezar por agradecer al doctor Alcocer su invitación a participar en este evento tan interesante y pues donde hemos visto cosas pues muy impresionantes en esta línea de la investigación de escuelas. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Entonces, ¿sí ven ya mi pantalla, perdón? ¿O todavía no? Sí la vemos, doctor, aunque no la vemos todavía en formato de presentación, pero ya está su pantalla. Ah, espéreme. Entonces, ¿qué tal ahí? Seguimos viéndola igual, doctor. Ahí ya la estamos viendo en PowerPoint, ya nada más la pone en presentación. Por favor. Sí. Adelante. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre algunas que me parece que son unas tareas pendientes que tenemos en este propósito tan grande y tan complejo de pues tener un plan de reforzamiento e intervención de las escuelas. Hemos visto que pues, se trata de un problema de escala muy grande, como decía el ingeniero Fernando Ramírez. Y pues digo, a lo largo de este escenario, de este taller, hemos visto experiencias internacionales muy variadas a propósito de la mitigación de riesgos en escuelas, algunas que seguramente nos van a servir de inspiración. También yo creo que hemos visto que los aspectos técnicos del comportamiento de escuelas ante sismos y de las posibles estrategias ingenieriles para su reconstrucción y reforzamiento están bien entendidos en nuestra comunidad. Pero yo creo que ahora entonces tenemos que pasar a pensar en cómo planear, diseñar y ejecutar estas actividades de mitigación, que como sabemos son las únicas actividades que pueden reducir los riesgos. Es decir, hablar sobre ellas, hacer estudios sobre ellas, pues no reduce los riesgos, lo único que reduce realmente los riesgos son las acciones de intervención. Entonces, en esta charla, pues yo voy a hablar sobre algunas de las tareas que creo que están pendientes. Hay muchísimas, hemos visto que es un problema muy complejo y como dicen por ahí, ¿no? Si cualquier problema, por complicado que sea, si se le ve con suficiente detenimiento, se concluye que es todavía más complicado de lo que uno pensaba, ¿no? Y entonces seguramente hay muchas tareas pendientes. Yo voy a llamar la atención sobre tres tareas que me parece que están pendientes, que se relacionan con la necesidad de evaluar cuantitativamente el riesgo para poder tomar buenas decisiones. Voy a continuar algunas de las cosas que introdujo Fernando Ramírez en su plática, cuyo estudio me parece que es una tarea grande, interesante, que tenemos pendiente todavía. Son tareas de largo plazo, algunas quizás son permanentes o deben ser permanentes, y no necesariamente están asociadas a las reconstrucciones de emergencia después de eventos intensos como el sismo de 2017. Entonces, algunas de estas tareas de planeación yo creo que deberían ser permanentes, tareas de largo plazo,
que deberíamos estar constantemente ejecutando. Las tareas que en mi opinión están pendientes, o bueno, unas de las que están pendientes y sobre las que voy a hablar hoy, son estas. Primero, pues cómo hacer para priorizar las actividades de refuerzo y reconstrucción en vista de que pues no vamos a poder intentar todo al mismo tiempo. Y aquí voy a continuar las ideas de Fernando Ramírez y también a dar algunos detalles sobre cómo podríamos hacerle en este sentido. Después voy a hablar sobre una idea que ha estado en la mesa desde hace mucho tiempo entre las personas que nos dedicamos al análisis de riesgos y análisis de desastres, que es la necesidad de incluir en las construcciones nuevas consideraciones de riesgo, quizá por la vía de incluir el costo de los daños futuros como un condicionante de diseño. Y este es algo que normalmente no se hace, pero creo que debería hacerse. Y la tercera tarea pendiente que me parece que es importante y que deberíamos ya empezar a pensar sobre ella, es en cómo financiar cierta parte de las actividades de mitigación. Entonces voy a hablar de estas tres cosas que me parece que son interesantes y tienen que ver con el tipo de trabajo que yo hago. Ahora, entonces empecemos con la priorización de las actividades de intervención. Seguramente no vamos a poder empezar a reforzar todas las escuelas al mismo tiempo, ni no tenemos suficiente personas ni suficiente dinero, y entonces uno debería preguntarse por dónde empezamos el refuerzo. Estoy pensando en que ya reforzamos las escuelas que están evidentemente dañadas, y entonces, ¿por dónde empezamos este programa de refuerzo? Y dos preguntas: ¿por dónde empezamos y cuánto invertimos en estas actividades? La respuesta a la segunda pregunta parecería ser una respuesta exclusivamente administrativa y obvia. ¿Cuánto invertimos? Pues todo lo que tengamos, pero no es tan obvio que esa respuesta sea suficiente, ¿no? O sea, ¿cuánto invertimos? Quiere decir cómo distribuimos la inversión en varios dominios. Vamos a ver cómo le podemos entrar a eso. Desde luego que hay muchos posibles criterios para decidir cuáles son las escuelas que van primero, pues las que están evidentemente dañadas, si es que uno se da cuenta, es un criterio, y seguramente desde el punto de vista de su utilidad social, pues va a convenir reforzar primero las escuelas cuya importancia comunitaria sea mayor o las que tengan más alumnos, o puede haber muchos criterios de este tipo. Aquí yo solo voy a hablar sobre los criterios que están relacionados con la mitigación de los riesgos. O sea, no con otros criterios, y estoy consciente de que en muchos casos la decisión podría obedecer a otros criterios que no son estos, los relacionados con la mitigación de los riesgos, pero me parece que de cualquier manera deberíamos pensar sobre ellos. Entonces, como decía Fernando, parecería que es ideal empezar por las escuelas en que se redujera el riesgo lo más posible por cada peso invertido en el reforzamiento. Es decir, sería ideal empezar por las escuelas con la mayor relación esperada beneficio-costo. No hay duda sobre cómo medir el costo, o sea, el costo de la intervención es algo relativamente fácil de calcular, pero ahora nos preguntamos cómo medimos el beneficio. O sea, pues sí, reforzar una escuela seguramente tiene beneficio, pero ¿podemos traducir eso en números? ¿Podemos encontrar indicadores cuantitativos de cuál es ese beneficio? Sí, la respuesta es que sí. Hay diferentes maneras posibles de hacer esto, y vamos a ver una que es muy sencilla, o que, bueno, me hace que es sencilla, es una manera de simplificar un problema de muchas aristas y muy complicada, pero vamos a ver cómo se le podría entrar desde el punto de vista del análisis de riesgo. Empezamos con las
curvas de riesgo, que son unas curvas que se usan para describir el perfil de riesgo de una escuela o de un grupo de escuelas o de las escuelas de un estado o de un municipio. Y son curvas en donde tenemos en las abscisas valores de pérdida, expresados quizá como una fracción del valor total de reconstrucción, y en el eje vertical tenemos las tasas de excedencia, o sea, tenemos qué tan frecuentemente ocurren temblores, huracanes, deslizamientos de tierra, cualquiera que sea el fenómeno, que produzcan pérdidas iguales o mayores que una pérdida dada que leemos en el eje horizontal. Estas son las curvas que nos sirven para medir los riesgos de los activos, y esta podría ser el perfil de riesgo de una escuela o de un grupo de escuelas antes de su refuerzo. O sea, esta es la situación actual. Una vez que las hayamos reforzado de acuerdo con ciertos criterios que no sabemos bien cuáles todavía, pero una vez que las hayamos reforzado, seguramente el riesgo representado en esta curva va a disminuir, y entonces la curva va a pasar de ser la curva roja a ser la curva verde, y pues tendremos una situación después del refuerzo. Habremos reducido el riesgo, y se puede demostrar que esta área, el área entre las dos curvas, que es una cantidad que tiene unidades de pesos por año, digamos, es un indicador de cuánto es el cambio en la pérdida anual esperada que tendríamos desde la situación previa al refuerzo hasta la situación posterior al refuerzo. Quiere decir que el área bajo esa curva nos indica cuál es el beneficio medido en estos términos, cuánto se ha reducido la pérdida anual esperada de esta escuela o de este grupo de escuelas por concepto de la intervención. Y desde luego, otras formas de intervención, otras inversiones de intervención, pues provocarían que la curva se moviera de otra manera, y por tanto provocaría incrementos mayores o menores de la pérdida anual esperada, que, como decía yo, está representada aquí por el área azul. Ahora, ¿qué tenemos en las abscisas? En las abscisas tenemos pérdidas, pero ¿cuáles pérdidas? Depende en qué términos queramos plantear el análisis. El análisis que nos planteaba el maestro Fernando Ramírez en su intervención era un análisis basado en la reducción de pérdidas de vidas humanas como resultado de la intervención. Eso es perfectamente aceptable. En las abscisas podría haber esas cantidades, y entonces lo que estaríamos viendo en el área azul es la reducción en el número esperado anual de víctimas en esta escuela o en cada grupo de escuelas. Entonces, podría ser eso, podría ser también pérdidas físicas exclusivamente para evaluar las inversiones financieras, podrían ser pérdidas por interrupciones del servicio o una combinación de ellas. Eso es una cuestión que los analistas deciden. Entonces, una manera de medir la relación beneficio-costo de una intervención es esta, podría ser esta que se llama la relación beneficio-costo, que es el cociente entre la reducción de las pérdidas anuales esperadas en las escuelas bajo análisis entre el costo de la intervención. Entonces, ¿cuánto reducimos el flujo de pérdidas anuales por cada peso que invirtamos en el refuerzo? Ahora, este criterio nos podría servir tanto para priorizar el refuerzo por áreas geográficas. Por ejemplo, nos permitiría decidir por dónde empezamos, si empezamos por las escuelas de Guerrero o por las escuelas de Michoacán. Pero también nos permitiría priorizar el refuerzo por tipos estructurales, y también nos permitiría determinar los montos óptimos de inversión, que, como nos hizo ver muy claramente en algunas gráficas el maestro Fernando Ramírez, los montos de intervención suelen tener rendimientos marginales decrecientes, es decir, los primeros pesos invertidos reducen más el riesgo que los
pesos sucesivos, ¿no? Entonces aquí tenemos una herramienta, ustedes me van a decir, ¿y de dónde saco esas curvas de riesgo? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ahora, el segundo punto que yo creo que deberíamos traer a la mesa y ponerlo, digamos, como algunas de las cosas que deben condicionar las actividades de planeación de las inversiones, es el costo de las pérdidas futuras en estos términos. Cuando se decide la viabilidad de una obra, de una inversión en una obra pública, suelen calcularse las tasas de retorno de esta obra, incluyendo como inversión los costos iniciales de construcción y en ocasiones el valor presente de los costos de mantenimiento, independientemente de los casos en que se pueden medir los beneficios, digamos, porque se trata de una obra productiva, por ejemplo. Sin embargo, muy rara vez, o creo que nunca, que yo sepa, se incluyen en los costos que deciden la viabilidad, se incluyen los costos de las pérdidas futuras. Pero esos costos existen, son reales, solo que son un pasivo contingente. O sea, es una deuda que el dueño tiene y la va a pagar, solo no sabe cuándo la va a pagar. Y muchas veces las decisiones de diseño se hacen sin tomar en cuenta que una decisión de diseño hoy tiene influencia sobre el costo de construcción del día de hoy, pero también tiene influencia sobre el costo de las pérdidas futuras. Ahora, está claro que la viabilidad financiera de la construcción de una escuela no es el elemento central de la decisión de construirla o no, o construirla con ciertas especificaciones u otras, pero la verdad es que si uno incluye explícitamente los costos de las pérdidas futuras en la decisión, este proceso puede conducir a estructuras menos riesgosas. Es decir, el tomar en cuenta esto en los costos usualmente conduce a estructuras que son más resistentes de lo que serían si no hubiéramos incluido sus costos. ¿Por qué? Esta es una concepción, digamos, teórica que rara vez se ha formalizado, pero que sí se ha formalizado a veces y que puede orientar las decisiones. Tenemos en la decisión de diseño clásica factores que están obrando en direcciones contradictorias. Por un lado tenemos los costos iniciales de la construcción, son costos actuales, que crecen, esta es la curva verde, con el valor de diseño. Entonces, cuanto más grande sea el valor de diseño, digamos, la resistencia lateral de la estructura de la escuela, pues los costos iniciales son más grandes y pues la decisión está limitada a veces por el dinero que uno tenga. Pero ese no es el único factor que debería influir en la decisión. Por otro lado, tenemos las pérdidas esperadas por efecto de los desastres naturales. Esas pérdidas están puestas en la curva azul y son una función decreciente del valor de diseño. Entonces, cuanto más grande sea el valor de diseño, menor el monto de las pérdidas esperadas en el futuro por la ocurrencia de temblores o cualquier otro peligro del que estemos hablando. Normalmente una decisión que no incluya, por ejemplificar, una decisión que no incluye los costos de las pérdidas esperadas, a lo mejor nos llevaría a un costo y a un valor de diseño que está puesto ahí en el circulito que acaba de aparecer. Pero una vez que uno incluye las pérdidas esperadas, es muy probable que las pérdidas esperadas sean tan grandes, con un valor de diseño chico, que la decisión óptima sea movernos a una zona de valores de diseño mayores, en donde las pérdidas esperadas futuras son menores. Probablemente al óptimo, como estoy indicando ahí, porque la curva roja es la suma de las pérdidas futuras y las pérdidas actuales. Entonces es muy probable que si en los criterios de diseño se incluyen los costos de las pérdidas futuras, eso haga que tengamos a la larga costos esperados menores, sobre todo por la vía de la reducción de las pérdidas esperadas futuras. Entonces,
yo creo que esta es una práctica de planeación que debería estar presente en las decisiones de inversión de escuelas o en general de las obras en situaciones de riesgo. ¿Cómo evaluamos los costos futuros de las pérdidas que están asociadas a un nivel de diseño? Este es un tema complejo. El análisis del comportamiento de las estructuras y cómo eso se traduce en pérdidas es un tema muy complejo. Vimos algún indicio de eso en la plática del doctor Ayala, pero sí tenemos algunas guías que corresponden a ciertos casos arquetípicos, a ciertos casos simplificados, que nos permiten saber de qué tamaño, más o menos cuántos son, o cómo se podrían calcular los costos futuros de las pérdidas. Ustedes me dirán, bueno, pues no se pueden calcular los costos futuros. Bueno, algún indicio tenemos, y no vamos a entrar en detalle, pero aunque los costos futuros sean aleatorios y en principio impredecibles, sí hay ciertas cosas de ellos que podemos calcular. En circunstancias muy generales, obtenemos que el costo de las pérdidas futuras, aquí se llama CPF, puede calcularse como con esta ecuación. El costo de las pérdidas futuras, que es una función del nivel de diseño, puede calcularse como el cociente entre la pérdida anual esperada, que también es una función decreciente del valor de diseño, dividido entre gamma. Entonces, PI es la pérdida anual esperada, que depende del nivel de diseño, y gamma es la tasa de descuento de las pérdidas que ocurren en el futuro, una especie de tasa de interés que refleja el valor del dinero y que usamos para calcular el valor presente. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos transformado el flujo futuro aleatorio de pérdidas en un valor presente, en la esperanza del valor presente. Y eso nos lleva a números de este estilo. Gamma, en una transacción estrictamente financiera, sería del orden de 0.5 por año. Si fuera una transacción de otro tipo, si lo que estuviéramos hablando es de pérdidas anuales esperadas de vidas humanas, seguramente gamma sería mucho más chica que 0.05. Pero en transacciones estrictamente financieras, gamma sería del orden de 0.5 por año, por lo que el valor presente de las pérdidas futuras sería aproximadamente 20 años de pérdida anual esperada. Ahí tenemos una regla más o menos sencilla. Este costo deberíamos agregarlos como un costo actual, ya está puesto en términos de valores esperados, a los costos de construcción y mantenimiento, y seguramente el agregar estos números, que pueden ser bastante grandes, nos llevaría a tomar decisiones más conservadoras en cuanto al nivel de diseño seleccionado. Entonces aquí tenemos otra herramienta que creo que nos podría servir o que deberíamos tomar en cuenta para hacer estos análisis en obras, en estructuras que tienen mucho riesgo. Finalmente, voy a decir algunas palabras sobre ciertos aspectos del financiamiento de estas actividades de mitigación. No voy a discutir aspectos presupuestales de cuánto dinero necesitamos, etcétera. Solo voy a discutir un aspecto del financiamiento que tiene que ver con el hecho de que las actividades de refuerzo van a tomar años. Y en el transcurso de estos años, y no se van a hacer instantáneamente, y en el transcurso de estos años van a seguir ocurriendo eventos naturales que produzcan pérdidas, temblores, y yo creo que también es una tarea pendiente reflexionar sobre cómo le vamos a hacer para pagar esas pérdidas que van a ocurrir mientras estamos reforzando las construcciones y que en realidad van a ocurrir permanentemente. Entonces, ¿cómo le hacemos para financiar de buena manera estas pérdidas? En otras palabras, reflexionar sobre la transferencia del riesgo financiero que necesitamos hacer para que las actividades de mitigación sean sustentables y que las podamos hacer mientras duran, que van a durar muchos años, con pocos sobresaltos, ¿no? Entonces, estas actividades de transferencia de riesgo no deben verse como un instrumento para que los dueños de la infraestructura ganen dinero, digamos, sino deben verse como un instrumento para estabilizar el flujo de pagos que enfrentan, digamos, los gobiernos a consecuencia de la ocurrencia de eventos naturales. Este flujo de pagos es muy errático
y este flujo, el flujo natural de los pagos debidos al desastre es casi imposible de administrar. El Fonden es bueno, o quizá fue un excelente ejemplo de cómo se tomaron acciones para estabilizar el flujo de pagos que sin estas acciones de transferencia de riesgo ya se había manifestado como esencialmente imposible de administrar. Entonces, para esto sirven las actividades de transferencia de riesgo, no para ganar dinero, sino para estabilizar el flujo de pagos y hacer que las actividades de reconstrucción o las normales de largo plazo pues puedan llevarse a cabo sin sobresaltos. ¿Qué flujo de pagos me refiero? Aquí hay una idea simplificada de la ocurrencia de las catástrofes en el tiempo. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos montos de las pérdidas debidas a las catástrofes. Y pues este es un flujo muy errático, es aleatorio, digamos, en el tiempo y en la dimensión de la pérdida. Pero es muy difícil de administrar este flujo de pagos, porque en ocasiones puede haber catástrofes que produzcan las pérdidas que son 100 años de la pérdida anual esperada, o que son cientos o decenas de miles de millones de dólares que no es posible tener en reserva para pagar esas pérdidas. Entonces es muy difícil de administrar este flujo de pagos, pero a pesar de que no sabemos el tamaño exacto y el tiempo en que van a ocurrir los eventos en el futuro, sí podemos hacer intentos, por ejemplo, por calcular esta cantidad que llamamos la pérdida anual esperada, que se calcula, si tuviera yo esta secuencia real de eventos, como la suma de todas las pérdidas que han ocurrido, digamos, en 2.500 años, dividido entre los 2.500 años, digamos, la pendiente de la línea punteada que están viendo ahí. Entonces, las actividades de transferencia de riesgo tienen el propósito de sustituir el flujo de pagos verde, que es imposible de administrar, por el flujo de pagos rojo, a cambio del pago de una prima. El flujo de pagos rojo punteado es muy fácil de administrar, puede ser esencialmente un renglón presupuestario, mientras que el flujo de pagos verde es imposible de ser administrado como un renglón presupuestario. Hoy en día hay muchos instrumentos de transferencia financiera de riesgo al alcance de los gobiernos, algo el Banco Mundial ha hecho muchos esfuerzos en esta dirección también. Tenemos una batería de instrumentos tradicionales de seguro. Este es el instrumento clásico de transferencia de riesgo, deuda, seguros paramétricos, etc. Cada uno de estos instrumentos tiene su lugar en las estrategias de transferencia de riesgo de los países. Hay ciertas normas que dicen que hacen que determinados instrumentos sean óptimos en unas regiones que en otras. ¿Cómo decide el gobierno cómo va a distribuir los recursos existentes entre los instrumentos disponibles? Ya tenemos herramientas. En el marco de un proyecto del BID se desarrollaron herramientas que permiten optimizar los costos de transferencia de riesgo financiero contra catástrofes entre los diferentes instrumentos disponibles en el mercado, viendo pues, cuáles son los costos marginales de usar diferentes instrumentos de riesgo, de transferencia de riesgo, en diferentes combinaciones para maximizar la transferencia de riesgo. Últimamente han estado ha habido diversos desarrollos técnicos, metodológicos, desarrollos de mercado que han impulsado el crecimiento y la aceptación del seguro paramétrico, que también en buena medida es una creación del Banco Mundial. En estos seguros las indemnizaciones ocurren no como consecuencia de ajustes detallados de las pérdidas, sino como consecuencia de ciertos índices que toman valores predeterminados. Ya hay una gran variedad de instrumentos de este tipo y, en mi opinión, el gobierno de México cuenta ya con, diría yo, que toda la información necesaria para estructurar un seguro paramétrico adecuado para la infraestructura escolar. Hay muchos tipos de seguros paramétricos que están actualmente
ya en funcionamiento. La primera generación de ellos se llaman Cat in a Box, son los llamados bonos catastróficos. Hay ya instrumentos paramétricos mucho más avanzados como los de pérdidas modeladas y pues tiene la ventaja un instrumento paramétrico que como no hay necesidad de hacer un ajuste real de la pérdida, los pagos pueden ser muy rápidos, a veces en el orden de días. Entonces este es un instrumento muy adecuado, por ejemplo, para ayudar en la operación de la emergencia. Se elimina casi totalmente el riesgo moral, que es esta tensión que hay entre el asegurado y el asegurador para engañarse mutuamente. Tiene como desventaja que existe riesgo de base y es que el índice que dispara el seguro paramétrico no está perfectamente correlacionado con las pérdidas, entonces hay cierta probabilidad de que los pagos sean insuficientes o excesivos durante cualquier evento. Este riesgo de base puede medirse y se hacen en los diseños de estos instrumentos se hacen esfuerzos por minimizar el riesgo de base. Bien, entonces esta es otra tarea pendiente, la pensar, reflexionar y hacer cosas para financiar, transferir el riesgo en lo que reforzamos las estructuras. Estas son las actividades que yo he interpretado como pendientes. ¿Será necesario que hagamos análisis detallado de cada una de las escuelas, incluyendo esos conceptos? Yo creo que no. Pero los factores que hemos apuntado en esta plática, yo creo que deberían incluirse, aunque sea codificados de manera general, en el proceso de planeación de esta gigantesca tarea. Hay muchas cosas en juego, hay una cantidades enormes de dinero y de vidas en juego, así que no nos podemos dar el lujo de no aplicar la mayor cantidad de ciencia y técnica que podamos para tomar las mejores decisiones que podamos de cara a esta gigantesca tarea. Pues nada, con esto termino yo mi charla y les agradezco mucho su atención. Doctor Mario Ordaz, muchísimas gracias por esta exposición que nos deja nuevamente repensando la necesidad de la planeación en eventos y sobre todo en ciudades, en territorios que están sujetos a muchos fenómenos. Como usted dice, el tomar decisiones rápidas y sobre todo con información, pues nos puede permitir orientar a los tomadores de decisiones para que podamos orientar los recursos de mejor manera. Esto creo que ha estado presente en las 4 presentaciones del día de hoy. Y cómo vamos a poder a futuro, también con estos modelos matemáticos, tener alguna posibilidad de seguridad en la información que tengamos. Muchas gracias, doctor.